nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy comentando las lecturas del domingo 14 del tiempo ordinario, ciclo C. Y nos acompaña nuestro hermanito Irán Díaz. Bienvenido, Irán. Siempre, Padre, saludos a la familia Saboreando la Palabra y siempre invitando que aquellos que se quieran preparar para degustar la palabra y saborearla muy bien, que pueden visitar el Santuario de la Providencia, ahí en la capilla o cualquier otro santuario mariano en Puerto Rico para aprovechar lo que de aquí se discute, que sea de mucho fruto para cada uno de los televidentes. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de la paz. Y la paz es una de las cosas que uno suele experimentar, lo digo por experiencia, en un santuario mariano, en lugar de apariciones, en un lugar así. Son la paz. Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy. Desde la primera lectura hasta el Evangelio nos va a hablar de la paz y vamos a tener oportunidad de profundizar un poquitito. Vamos entonces a comenzar. Tenemos en la primera lectura un texto tomado del profeta Isaías, que como ustedes saben son 3 libros en uno, por eso es un libro kilométricamente largo, 66 capítulos, imagínense, estamos hablando hoy del capítulo 66 de Isaías, versículos 10 al 14. Entonces, bueno, nos encontramos hoy con este pasaje de nuestro hermanito Isaías que dice: festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis, alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto, mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes, porque así dice el Señor, y aquí viene: yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Aquí está el tema de la paz. Es decir, Jerusalén, Dios hará que fluya hacia ella y de ella la paz. Esta es la profecía en la que nos encontramos aquí en Isaías. Recuerden que Isaías 66 es el tercer Isaías que está escrito ya al retorno del destierro. ¿Okay? El primero es antes, el segundo es en el destierro, el tercer Isaías es al retorno de. Así que está diciendo que retornados ya de la prueba tremenda del exilio y de todo ese sufrimiento de años y años y años, Dios hará que Jerusalén sea un caudal de paz. Eso lo va a hacer Dios, como un torrente en crecida. Llegarán a ella las riquezas de las naciones. Fíjense que es una visión un poquito, diríamos, como anticipando lo que va a pasar, porque ¿cuál es la paz que Dios va a derramar sobre Jerusalén? La paz de su Hijo Jesucristo. Jesús es nuestra paz. Esa es la paz. Entonces, yo haré derivar hacia ella como un río la paz. ¿Por qué hablamos de Jerusalén? Bueno, obviamente Jerusalén obviamente Jesús nace en Belén, no nace en Jerusalén, eso lo sabemos, pero quiero decir, pero consuma su misterio redentor, su pasión, muerte y resurrección en Jerusalén. Entonces, por medio de ese misterio pascual de Cristo, Dios entrega su paz. Por eso llega esa paz a Jerusalén y de Jerusalén esa paz brota para el mundo entero. Es un poquito la estrategia de Lucas en su Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles. Es decir, Jesús va en su vida pública desde que nace, caminando hasta Jerusalén, donde consuma su misterio pascual, y entonces Hechos de los Apóstoles comienza en Jerusalén, donde tras la venida del Espíritu Santo comienza a abrirse la iglesia al mundo entero. Es esa idea. Padre, y otra cosa que usted, que se puede resaltar de la lectura y que usted muy bien ha comentado es que es la utilización por parte del profeta
de la imagen de la maternidad Ah, para sí. transmitir esa paz. ¿Cuán tranquilo se puede sentir un hijo o una hija cuando está tomando leche, está siendo amamantado, el vocabulario que está utilizando? Porque es interesante que usted haya podido resaltar que a pesar de que se le conoce como padre, pero como en el grado de intimidad de esta paz que le está transmitiendo Dios a su pueblo, utiliza una imagen maternal. Sí, es cierto, está utilizando una imagen maternal para hablar de cómo Dios va a consolar a ese pueblo que viene del destierro. El primer destinatario es ese pueblo que viene del destierro, aunque esto obviamente se aplica a la iglesia y al mundo entero, como ya hemos dicho, pero cómo Dios los consuela y utiliza, como muy bien dices, la imagen de la madre, de la mujer. ¿Puede prefigurar a María, o sea, como que algo de más? Sí, definitivamente. María, madre de la iglesia, consuelo de los afligidos, lo que tú quieras, tenemos todas las letanías ahí. O sea, que ya desde Isaías estamos viendo... Reina de la paz. Exacto, ok. Es decir, ahí están las letanías, pero ciertamente, pero está bien el punto que trae, es decir, Isaías está utilizando, curiosamente, una imagen femenina, la madre, para expresar cómo Dios va a actuar con su pueblo. O sea, Él va a actuar como una madre, actúa con su criatura, ¿no? Y obviamente, pues, es que Dios ni es madre ni es padre en el sentido humano, Okay. pero es el origen del padre y de la madre, de la masculinidad y de la feminidad. Dios es el origen, porque es el creador. Así que está muy bien que Dios, que ha puesto eso en el hombre, sus características propias, y en la mujer las suyas, pues esas características son de Él. Por lo tanto, Él a nosotros nos puede parecer en un momento que está actuando como madre, porque nosotros lo vemos desde nuestro prisma humano, que es como suele trabajar, por ejemplo, una madre con su criatura, o como un padre, por ejemplo, podría ser también, que es más la imagen el brazo valeroso que despliega para defender a su pueblo, etcétera, ¿no? El soldado, el capitán que dirige su ejército y vence al enemigo, ¿no? Tenemos la imagen masculina y tenemos también la imagen femenina, es la ternura de Dios en esa madre que acaricia. Término parecido a la lactancia, porque Pues sí, hay un elemento de es lactancia que lo también, dice, exacto. es que lo dice, es correcto, es que lo dice, os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes, es decir, Dios va a hacer, va a alimentar, va a amamantar con la paz a Jerusalén, por eso dice, festejen con ella, alégrense, pero ¿para qué? Para que Jerusalén pueda ser la fuente de esa paz, ¿no? Para que Jerusalén también pueda ser madre, pueda consolar, de eso es que se trata. Wow. Así que esto es bien importante. Esta primera lectura básicamente lo que hace es ponernos en perspectiva cómo esa paz procede de Dios, y en la mentalidad del Antiguo Testamento obviamente la paz brota de Jerusalén. Y ya leído desde el Nuevo, esa paz que nos llega por medio de Cristo, Cristo es nuestra paz, y que está en Jerusalén, obviamente está llamada a alcanzar el mundo entero. O sea, la misión es al mundo entero, a llevar esa paz. El Evangelio es para el mundo entero, no solo para Jerusalén. Así que bueno, eso es un poquito... el tema de la paz es bien importante. Fíjense que la paz para el judío, shalom, que era el saludo habitual, ellos se saludaban con esa expresión, shalom. No es como uno puede decir la paz, te deseo la paz, pues quiere decir te deseo calma, tranquilidad, que estés tranquilo, que no tengas inquietudes, que no estés exaltado. Eso es el lenguaje coloquial, pero para el judío eso no es el shalom. El shalom es el cúmulo de bendiciones con el que Dios enriquece a su persona, a una persona y a su pueblo. Es decir, que incluye todo lo que en aquella época obviamente era una descendencia larga, una tierra para cultivar, una familia grande, extendida, todo lo que se veía en aquel momento como bendición de Dios, como regalo, como un bien de parte de Dios, todo eso estaba incluido en el shalom. Te deseo eso, todo el bien que Dios te quiere hacer, ese es el shalom. Y obviamente, por eso hemos explicado hace un momentito que Jesús es nuestra paz, Jesús es nuestro shalom, porque todo el bien que Dios nos quiere hacer,
nos llega por medio de su Hijo hecho hombre. Por eso Jesús es nuestro shalom, es nuestra paz. Y por eso el profeta Isaías decía, como un río que conduce. Ahí, o sea, wow, eso, no sé cuánto, no recuerdo cuánto tiempo de ser Isaías, pero ya Dios estaba dando esos signos de esperanza y diciéndole a su pueblo, esa paz y ese cúmulo de bendiciones va a llegar, va a llegar. Eso es así. Por eso digo que esa lectura que está dirigida inmediatamente el primer destinatario es ese pueblo que regresa del exilio, es en definitiva, se puede leer perfectamente bien y por eso está incluida hoy en la primera lectura desde la Nueva Alianza, el Nuevo Testamento, se puede leer ya con la óptica de Jesús. Él es nuestro shalom y Él es el que con su misterio pascual consumado en Jerusalén hace brotar la paz para el mundo entero. Esa es la idea. Bien. Pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas. Y San Pablo está hablando de que lleva en su cuerpo las señales, las marcas de Jesús. ¿Y cuáles son las marcas de Jesús? Bueno, no quiere decir que Pablo tenía los estigmas, no es eso lo que le está diciendo. Dice, vamos a leer lo que dice. Dios me libre, dice Pablo, de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. A Pablo le gustan mucho estas expresiones que juegan para adelante y para atrás, ¿verdad? Y que a nosotros nos puede devolver, la cruz de Cristo, que está crucificado, yo estoy crucificado, el mundo está crucificado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a mirarlo un momento. O sea, Pablo dice, no hay nada en qué gloriarme, yo no me glorío en nada que no sea en la cruz de Cristo. Ni en que soy apóstol de los gentiles, ni que Dios se me reveló personalmente, ni todo el bien que he hecho, ni todas las peripecias que he sobrevivido. No. La cruz de Cristo. Ese es mi motivo de gloria. Fíjense que la cruz de Cristo significa la muerte más infame posible que se le podía aplicar a un ser humano, que los romanos no se la podían aplicar a los ciudadanos romanos. Era muerte de esclavo, que es la por la que Jesús pasa. Es un despojo absoluto de todo. Es una afrenta completa contra la dignidad de la persona. Es una entrega donde se le despoja de todo, absolutamente todo, y muere una muerte súper cruel. Pero ¿por qué Pablo está diciendo que él se gloria de esa cruz? Pues obviamente no se está gloriando de que es una muerte cruel y de que sea inhumana. No. Se está gloriando de que Cristo, aceptando esa muerte en cruz, la ha transformado en instrumento de gloria, de la que brota esa paz de la que habla la primera lectura y de la que vamos a hablar en el Evangelio, y de la que brota la paz que llega a nosotros, porque por medio de su muerte en cruz, Cristo acaba con el pecado y con la muerte. Entierra, liquida. O sea, en la cruz de Cristo está crucificado Él, pero Él resucita. Pero, por verlo, ¿verdad?, con una imagen plástica, ¿qué es lo que se queda crucificado en esa cruz? El pecado y la muerte, esos no resucitan. Cristo acaba con ellos en la cruz, porque el amor que le hace a Él consumar su misterio redentor en la cruz, vence todo pecado y vence la muerte. Y la prueba es que Él resucita. Así que nunca hubo pecado, ya no habrá nunca tampoco en su vida, obviamente el Hijo de Dios, pero venció la muerte muriendo y resucitando. Y Él nos comunica, nos quiere comunicar eso a nosotros, su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, que es lo que celebramos en el tiempo pascual, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos da la paz? Porque si hemos dicho que la paz, el shalom, es el cúmulo de bienes que Dios nos quiere dar, y yo te deseo que Dios te dé todos los bienes que tiene para ti, por eso te deseo el shalom, pues en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que te tengo que desear? Que tengas a Jesucristo, eso es lo que te tengo que desear, que tengas a Jesucristo muerto y resucitado, porque con Él tienes la victoria sobre el pecado y la muerte. Te estoy deseando que tengas a Jesucristo. Por eso en la misa, antes de comulgar, nos damos la paz. Pero no es cualquier paz,
Ese es el otro tema, ¿no? Que esto no es la paz, peace and love, tampoco es la paz, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, me alegro verte. No, no, porque no es, a ver, es la paz litúrgica, el saludo de la paz litúrgico está inspirado en la paz, en un saludo humano, pero no es un saludo humano, es un reafirmarle al hermano que está al lado y a la asamblea de la cual forma parte el hermano. Por eso es que no tengo necesidad de darle la paz a todo el mundo, se la doy al que está al lado y se la estoy dando en él a toda la asamblea. No hace falta recorrer la iglesia completa. Con dársela al que está al lado, a los que están al lado, basta. Porque estamos hablando que somos un solo cuerpo y un solo espíritu. No somos 300 cuerpos y 300 espíritus celebrando. La plegaria eucarística dice que somos un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo. Bueno, pues entonces con darle a los demás, a los que están al lado, es suficiente. La paz. ¿Y qué es lo que le estamos diciendo? Le estoy diciendo, yo te deseo el shalom que es Cristo. Que a ti llegue el shalom que es Cristo. Y que llegue a través mío. Por eso es que yo te lo deseo, porque yo estoy disponible para que a través mío llegue el shalom que es Cristo. ¿Y cómo hago yo para que el shalom que es Cristo llegue a ti? Amándote, buscando tu bien, con todo lo que soy y tengo, hasta la muerte si es preciso. Ese es el saludo de la paz al que está al lado y a la asamblea. Y eso es bien importante entenderlo, porque no tiene el mismo peso que yo dé la paz o tire un besito, que está muy bien, está bien intencionada, la idea no es mala, pero es decir, a que yo, en vez de tratar de saludar a todo el mundo, porque no es un saludo donde yo estoy saludando a la gente, sino que inspirado en el saludo humano, el gesto que lo inspira es un saludo humano, pero lo que yo estoy haciendo no es un saludo humano, es una comunicación de la paz de Cristo. De modo que la paz de Cristo, antes de recibir la comunión, libremente se desplace y abarque toda la asamblea que va a comulgar. Esa es la idea. La asamblea que se prepara a recibir a Cristo, se dicen unos a otros, yo quiero ser instrumento para que Cristo llegue a ti, para que tú tengas la paz de Cristo. Esa es la idea. Y entonces vamos todos a comulgar, bueno, a los que puedan, ¿verdad? Pero los que comulgan, entonces son instrumentos de esa paz, porque teniendo ahora a Cristo, pueden dejar que Cristo en ellos ame al hermano. Y por lo tanto, de esa manera le comunican el shalom, que es Cristo, al hermano, con el que le dijeron antes de comulgar la paz contigo, o la paz de Cristo. Esa es la idea, ¿no? Así que, y por eso nosotros nos gloriamos en la cruz de Cristo. Vuelvo a retomar el tema, esto fue como una nota al calce, porque con la cruz, a través de esa cruz, nos llega la paz, que es Cristo, ¿ok? O sea, nos llega la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, la reconciliación por medio de Cristo con Dios. Y por lo tanto, esa es nuestra paz. Nuestra paz brota de estar en comunión con Dios, no de estar... de que yo no te hago nada para que tú no me hagas nada. Esa no es la paz. Por eso Jesús en la última cena en Juan dice, les doy la paz, pero no se la doy como la da el mundo. ¿Pero cómo la da el mundo? Si me haces algo, te cojo y te doy yo a ti. Entonces tú no me haces para que yo no te haga. Entonces estamos en paz. No, pero él dice, yo no la doy como la da el mundo. No. Yo amo hasta las últimas consecuencias. Y esa consecuencia, si tiene que ser entregar la vida y entregarla en una cruz, pues eso es lo que hay. Eso es lo que el Padre tiene dispuesto, pues hasta ahí vamos a llegar. Y entonces eso es lo que hace que nos pongamos en paz con Dios y que Jesucristo sea nuestra paz, porque Él es el que lleva a cabo la obra redentora por medio de la cual nos ponemos en comunión con Dios. Tenemos a Dios en nosotros, nosotros en Él, y eso nos pone en paz con Dios, con nosotros mismos, con la creación y con los hermanos, que son las 4 dimensiones que siempre se ven afectadas en todo pecado. Padre, y es interesante porque la manera más mundana de morir, lo mundano quedó precisamente crucificado en la cruz. Y entonces se gloria. La muerte no resucita. Exactamente, exactamente. El pecado tampoco. Así que... Eso se quedó por ahí, por el camino. Esa es la victoria de Cristo. O sea, Cristo
resucita glorioso. O sea, ¿qué es lo que resucita? La humanidad de Cristo divinizada. Y lo que usted mencionaba de cómo Pablo resaltaba que tenía las marcas, yo me imagino que usted lo ha comentado en domingos anteriores, de las cicatrices de las pedras que tuvo que haber cogido, de Sí. los palos que tuvo que haber cogido, o sea, marcas tenía, de las veces que tuvo, de las veces que naufragó también, que de ahí, marcas tenía de haber llegado ahí a ese momento también. Ciertamente, O sea, tiene su sentido, definitivamente lo que tú estás diciendo es así, ¿no? O sea, él dice, yo también tengo mis marcas, ¿verdad? Pero yo creo que también en cierto aspecto Pablo está un poquito tirándole la indirecta a los judíos, sobre todo a los judaizantes, los que eran cristianos pero que todavía querían seguir en el judaísmo, porque recuerdan la controversia de la circuncisión, ¿verdad? Y entonces, es decir, pero es que nosotros somos el pueblo de Dios y estamos marcados por la circuncisión. Y Pablo dice, ¿qué es circuncisión y circuncisión? Aquí lo que tenemos son las huellas de Cristo. O sea, y aquí lo que vale es gloriarse no en ninguna circuncisión, sino en la cruz de Cristo. Entonces, él dice, esas son las marcas que yo llevo. Es decir, él que era judío, imagínate, y circuncidado, él decía, pero es que eso no vale. Eso ya pasó. Aquí lo que vale es la cruz de Cristo. Fíjate. Interesante. No, eso tiene un peso terrible, esas palabras de Pablo, porque Pablo, cuando le está hablando con un peso tremendo, porque lo que él era y lo que él vive, no cualquier judío lo puede decir, ni lo ha experimentado. O sea que cuando él te está hablando de esta manera, tú dices, hay que hacerle caso, esta persona sabe lo que está diciendo. ¿Verdad? Que esa es la importancia que tiene Pablo, ¿verdad? Que celebramos el domingo pasado porque este año cayó el 29, el día de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Entonces nos celebramos el domingo 13, el domingo pasado. Bueno, volvamos al domingo 14C. En el Evangelio hoy tenemos el envío misionero, 2 envíos misioneros. Está tomado de Lucas capítulo 10 y son 2 pedacitos de envío misionero. Un primer envío que son los apóstoles, que son 12, los 12 apóstoles, y luego un envío misionero de 72, ¿verdad? Obviamente los números son simbólicos en el sentido de que el 12 son las tribus de Israel y 72 era el número de naciones paganas que se creía que existían en aquel momento. Así que enviar 72 es lo mismo que decir enviar a todas las naciones. Y enviar 12 es enviar a todo Israel, ¿verdad? No quiere decir que no hayan sido los mismos 12 apóstoles, o sea, no estamos negando una cosa, estamos diciendo que hay un significado adicional en el número, que si fuéramos nosotros judíos lo entenderíamos. O sea, cuando nos dice Jesús envió 12, pues los envió a todo Israel. Jesús envió 72, pues lo envió a todas las naciones. Eso entiende un judío, nosotros no entendemos eso, por eso hay que explicarlo. Así que, y Jesús los envía por delante a los lugares donde él iba a ir, ¿no? Interesante. Y los envía de 2 en 2, como sabemos. El envío misionero siempre es de 2 en 2. Jesús no envía a nadie solo. Por eso este tipo de mentalidad tan imperante en el mundo hoy, ¿no? De que yo voy solo, yo hago solo, yo me lo resuelvo solo, no tiene cabida en la iglesia. La iglesia no es una iglesia de solitarios. La iglesia es comunión. Por lo tanto, esto de decir, bueno, yo voy a la iglesia, busco lo que necesito y me voy, como si yo necesitara un jugo, compro el jugo y me lo tomo. Y ya yo tengo mi jugo, que eso es lo que yo quería. Yo lo que quería era que me vendieran el jugo. No es así, porque precisamente en la relación con la comunidad es donde yo, obviamente inicialmente recibo la fe con el bautismo, y es donde yo la fortalezco, y es donde yo la vivo. Por lo menos la practico y la ensayo para luego exportarla a los ambientes en los que yo me desenvuelvo. Pero si yo, ¿cómo voy a vivir la fe en mi trabajo, en mi familia, en donde sea, en la calle, si no la practico? Si no la vivo, me niego a vivir la fe en la comunidad parroquial, eclesial. No, padre, abonando también a lo que usted mencionaba, de estos dos envíos que usted ha resaltado,
En un momento se habla de pedir al dueño de la viña que envíe obreros para poder recoger la mies. Es una visión bien corresponsable de lo que a mí me toca hacer. Porque si yo soy un obrero, entonces significa, o sea, la viña no es mía. Entonces es bien interesante el trabajo, por ejemplo, como el ejemplo que usted puso, cómo yo llevo el evangelio a mi trabajo, cómo yo llevo, porque el evangelio no soy yo, no es mío. Así que si pudiera adelantar ese enfoque corresponsable para que la audiencia lo pueda tener. Sí, vamos a hablar de eso, aunque sea, se nos acaba el tiempo, hoy nos traicionó el tiempo. Pero bueno, sí, lo que es muy bien eso que apunta Irán, es decir, es corresponsable saber que la viña no es nuestra, que hay un dueño de la viña que es Dios, que el fruto de nuestro trabajo lo da Dios, que nosotros simplemente somos obreros, que trabajamos haciendo lo que Dios nos pide, pero el fruto es de Él, la viña es de Él, y de hecho el que llama es Él. Nosotros lo que hacemos es pedirle que llame a muchos y ser cauce para que en vez de escandalizar o espantar a los que Él llama, que a veces pasa, porque Él llama y cuando lo ven a uno salen corriendo y se van. Pues en vez de eso, que cuando lo vean a uno se quieran acercar para participar como obreros en la viña. Esa es la idea. Y eso es corresponsabilidad, como muy bien ha dicho. Eso es corresponsabilidad. Obviamente, dependemos del dueño de la mies para todo. Y lo importante, y termino ya con esto, los misioneros, lo van a ver ustedes, vayan al relato y léanse con calma lo que no nos ha dado tiempo aquí de comentar. Cuando llegan a la casa, Jesús les dice, digan paz a esta casa. Y si allá hay gente de paz, es decir, si esa gente está dispuesta a recibir ese cúmulo de bendiciones que Dios les regala en Cristo, allí entrará esa paz. Y si no, no entrará. Se acabó, se quedará con ustedes. Bien, pues nada, vamos a concluir como siempre recordándoles que vayan al sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, pacrisred.org, vayan allí y allí tienen todo este material, los enlaces al YouTube, este programa, los videopodcasts y los enlaces para descargar los documentos en los que está basado toda esta conversación. Vamos a agradecerle a Irán su participación. Muchísimas gracias, Padre. Como siempre, que siga todo bien por el santuario. Adelante y terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.